funcionarios públicos, ministros de Estado. En este caso estamos con particulares, pero hay una disposición expresa en el reglamento que permite precisamente que los particulares puedan declarar por oficio y la Secretaría de la Comisión en este caso tiene que hacer llegar el cuestionario y los antecedentes necesarios para que redacten la respuesta. En ese caso ustedes tienen que acordar qué es lo que van a preguntar específicamente a... Muchísimas gracias. Yo me refiero a que él es parte, o sea, presidente de la Federación. Eso me queda la duda, pero bueno. Y por otro lado, en la excusa que tiene el Tribunal de Honor también se refieren solamente, bueno, es lo que les compete, ¿no? El Tribunal de Honor de la NFP también se excusan por estar en investigación esto. Pero eso tiene que ver con porque ellos tienen que ver con el tema de ética respecto de los dirigentes. Entonces acá no tiene que ver con una resolución de la justicia. Nosotros acá no estamos haciendo una investigación de la justicia, nosotros respetamos los distintos poderes del Estado, es simplemente cómo se han comportado los dirigentes durante este proceso. ¿Alguien más quiere tener la palabra sobre la cuenta? No. Sí, adelante, diputado Giordano. Muchas gracias, presidenta. Saludar, por cierto, a nuestros invitados, particularmente al ministro y también ahí a don Eduardo, que está de participante permanente. Presidenta, creo que debiésemos insistir en la importancia de la participación presencial de don Pablo Milad con los asesores que estime pertinente, incluso si él lo estimase en una sesión que podría ser secreta, si esta comisión lo tiene a bien, pero a mí me parece que dada la importancia del tema que estamos tratando en esta comisión especial investigadora, que no se reduce única y exclusivamente al caso Cobreloa, sino que es una cuestión que tiene un interés mayor y que incluso puede derivar en modificaciones legales. A mí me parece que lo pertinente sería que esta comisión pudiese acordar la insistencia en que don Pablo Milad, independiente que sabemos no está obligado a concurrir, lo haga presencialmente, dada la disponibilidad que ha manifestado de participar y de colaborar. Creo que eso se tiene que expresar de una manera más concreta y en ese sentido nosotros debiésemos también tratar de fijar que ese estándar fuera la presencialidad, independiente de que podamos tomar algunas determinaciones para el resguardo de la investigación en curso, si es que se fuese a referir respecto de un caso que está judicializado, pero también hay otras materias que no lo están. Así que eso me gustaría dejar señalado, presidenta. Muchísimas gracias, diputado. Ofrezco la palabra en varios. ¿Alguien quiere, algún diputado? ¿Sí? ¿No? Diputada Joana Ahumada. Muchas gracias, presidenta. No, más que varios, yo creo que hoy día estamos frente a una comisión que es sumamente importante. Con respecto a lo que estamos viendo, no es un solo caso, que eso quede claro, porque pareciera ser que todo está enfocado al caso Cobreloa. Si bien para mí es importante porque es de mi región y agradezco toda la voz que ha levantado la diputada Santibáñez con respecto a eso, pero creo que aquí es abordar muchos otros casos. Por eso es importante que el señor Milad pueda venir a la comisión y podamos escucharlo. Siempre se han dado todos los espacios, si es necesario resguardarlo bajo una sesión secreta, se puede hacer, pero yo creo que desde esta comisión es necesario, así es que yo creo y me sumo a la solicitud reiterar para poder tener esta comisión. Le agradezco, diputada. Yo quiero tomar el acuerdo para que se invite nuevamente al señor Pablo Milad. Le recordamos también, y muy bien, muchas gracias, diputada. Acuérdese también el diputado Giordano, es que quería decir su nombre. Andrés Giordano también ha estado muy presente y por otro lado le agradezco su presencia porque usted es la única diputada de la región y eso tiene un mérito, se valora. Así que tomamos el acuerdo para invitarlo nuevamente al señor Pablo Milad en su calidad de presidente de la NFP y de la Federación Nacional de Fútbol. Acordado. ¿Alguien más en varios? Ya, les quiero decir que en esta sesión tiene por objeto tratar materias propias de esta comisión, de la competencia de esta comisión. Para sus efectos se encuentra, y quiero saludarlo al ministro Jaime Pizarro, que nunca ha faltado a cada citación que hemos tenido, y por supuesto también a don Eduardo Arévalo, a su equipo ministro, por supuesto, y a don Eduardo Arévalo, presidente del Comité de Arbitraje del Deporte Nacional. Quiero partir diciendo que cada uno acá trajo quizás su trabajo hecho, yo traje efectivamente las preguntas, pero quiero partir con usted, ministro, en su calidad de ministro del Deporte y también su
su participación durante las comisiones de deporte donde se destapó este tema, y no solo este tema, sino que del deporte en general. Tiene la palabra, ministro. Muchas gracias, presidenta. Saludar a todos los parlamentarios que nos acompañan. De verdad, este es un tema que tiene, tal como señalaba, múltiples expresiones. Hay que recordar que desde el ámbito de la discriminación, del maltrato, hay una serie de aspectos que a nosotros se nos han ido presentando y que yo creo que aun cuando se haya ido avanzando en materia del decreto 22, por supuesto que van apareciendo nuevas formas o consideraciones que de pronto quedan a lo mejor algo cortas y que es necesario siempre ir teniendo mucha precaución, particularmente por algunas razones que son para muchos a lo mejor muy lógicas, pero el trabajo con menores de edad, el trabajo en espacios donde las confianzas y las vinculaciones entre deportistas, entrenadores, profesionales que intervienen en esta actividad son variadas, requieren de muchos espacios de confianza y que en eso hemos lamentablemente visto algunas situaciones que por supuesto hay que condenar. Quisiéramos, presidenta, recurrir a una presentación para tratar de ordenar bien los antecedentes y después junto a Loreto y Hugo ir complementando esta información. La primera lámina habla de, efectivamente, de alguna manera los antecedentes que se han venido desarrollando desde la publicación de la ley 21.197, que modifica la ley del deporte y que en resumen mandata en su artículo 2, numeral 17, elaborar y aprobar mediante decreto supremo el protocolo general para la prevención y sanción de las conductas de acoso, abuso, discriminación y maltrato en el deporte. Tiene como referencia desde el momento en que se comienza a avanzar en esta materia en particular. Posteriormente, en cumplimiento de ese mandato, se dicta el decreto 22 del 2020, donde el Ministerio del Deporte aprueba este protocolo y la sanción de las conductas de acoso, abuso, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional. Este protocolo nos permite también hacer el seguimiento correspondiente y uno de los aspectos que es fundamental, establecer el monitoreo del nuevo estándar de seguridad. Y eso dice relación con un tema bien importante, que es comenzar a saber quién tiene algún tipo de sanción. Porque una cosa es detectar una situación, generar una acción correctiva, pero tener o no información resulta absolutamente vital, porque entre algunas cosas que uno puede describir, ¿qué pasa si ese entrenador solamente se cambia de club y no hay información respecto de esa sanción, por ejemplo, ¿no? O que una deportista tenga que salir de una institución porque se dan conductas reiteradas en ese espacio. Y creo que ese tipo de dificultades es muy necesario tenerlas muy presentes y poder continuar con ese monitoreo. Y para el cumplimiento de estos deberes, en la aplicación del protocolo general, se crea la mesa de seguimiento a la implementación. Aquí yo creo que también ha sido válido, presidenta, la vinculación que se ha dado con otros espacios, particularmente con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, donde hemos podido tener distintas mesas para ir abordando las situaciones que se nos van presentando. En la siguiente, la mesa de seguimiento se encuentra integrada por funcionarios públicos, obviamente, de la División de Política y Gestión Deportiva, de la División Jurídica y la Mesa de Género del Ministerio del Deporte. Esta sesiona de forma mensual para ir viendo las necesidades, los temas que van apareciendo regularmente. Y las atribuciones principales de este seguimiento son organizar y coordinar las acciones que le competen al Ministerio, dirigidas a cumplir con las funciones que están asignadas, diseñar y establecer el mecanismo operativo que nos permita también vincularnos y generar acciones
dentro de los espacios. Y ahí mencionar que tenemos, por supuesto, algunas organizaciones que son en extremo relevante, como lo es el Comité Olímpico de Chile, el Comité Paralímpico de Chile, el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, el Instituto Nacional de Deporte y obviamente el Ministerio del Deporte. Así que creo que uno de los aspectos que nos ha podido colaborar y facilitar es que justamente existe un espacio de información compartida que es bien positivo. Y por último, generar mecanismos que hagan posible la colaboración y coordinación entre el Ministerio del Deporte y el Instituto Nacional de Deporte en materia de implementación de este protocolo, especialmente con su área de prevención de conductas vulneratorias e igualdad de género. Es pertinente señalar que, por ejemplo, dentro de las organizaciones, sean estas federadas o sean organizaciones de base, es un requisito para estar constituido y en regla con el Instituto Nacional de Deporte estar adscrito al protocolo, ¿no? Entonces, es un tema que ha ido desarrollándose, que ha ido avanzando, probablemente en una primera instancia, obviamente las organizaciones como que les va costando entrar en este régimen, pero creo que es uno de los espacios que ha sido también valioso. Quisiera pedirle, Presidenta Loreto, que nos ayude con la siguiente en materia de la coordinación de los actores relevantes. Sí, tiene la palabra y para los que no se enteran, para que nos diga su cargo, por supuesto, y tiene la palabra doña Loreto. Ahí sí, perfecto. Muchas gracias por su intermedio, señora Presidenta. Me presento. Mi nombre es Loreto Fuenzalidas y soy encargada de género del Ministerio del Deporte. Actualmente también funcionaria de la División de Política y Gestión Deportiva del Ministerio del Deporte. Le quiero agradecer también al ministro por hacerme partícipe de esta comisión, que sé que es súper importante y también es parte de los lineamientos que nosotros queremos establecer como Ministerio del Deporte, la prevención de toda la violencia en el contexto deportivo. Entonces les voy a contar un poco sobre la coordinación con los actores relevantes que hemos tenido, tanto de la mesa de seguimiento como también parte del intersector que se aloja en las funciones que tiene hoy día el Ministerio del Deporte a través de su subsecretaría. En principio, con el Instituto Nacional de Deportes de Chile, el cual también participa como invitado dentro de esta mesa de seguimiento, con el Comité Olímpico de Chile a través de su Oficina por el Respeto, con el Comité Paralímpico de Chile a través de su presidente, Sebastián Villavicencio, con el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Aquí también menciona a don Eduardo Arévalo, que también ha sido un actor fundamental. Comentarles también un trabajo muy clave que elaboramos, que fue el autoacordado durante la aplicación de los Juegos Panamericanos y Panamericanos Santiago 2023. También ahí comentarles que hubo un trabajo intersectorial con CERNAMEG, el Servicio Médico Legal, donde pudimos establecer 2 duplas psicosociales en la Villa Panamericana en caso de que ocurriera cualquier situación de violencia, abuso o acoso durante los Juegos. También sostenemos reuniones con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional a raíz de la adopción del Decreto 22, donde hemos visto una coordinada relación respecto de la adopción de los clubes afiliados a la asociación. También aquí hago hincapié en lo que se refiere al intersector, que eso es lo que está alojado en la Subsecretaría del Deporte, donde levantamos un trabajo con la Subsecretaría de la Niñez, que también fue comentado en la comisión pasada, ¿cierto? Donde esta semana esperamos tener una reunión con un plan de trabajo que, si así lo estima, señora Presidenta, lo podemos también compartir y del cual también nos gustaría que fuesen parte. Bueno, a través de mi rol también yo soy contraparte del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, entonces también estamos solicitando asistencia técnica respecto de cómo incorporar más allá el enfoque de género en todas estas normativas. Y finalmente comentarles que el trabajo de la mesa de seguimiento también tiene en vista la elaboración de un convenio de colaboración tanto con el MINDEP, el Instituto Nacional del Deporte y el Ministerio Público, porque vemos que es algo súper relevante dentro de estas materias. Y finalmente comentarles un poco de cómo nosotros contribuimos a la información a la ciudadanía. En nuestra página web del Ministerio del Deporte tenemos habilitado el banner de Trámites MINDEP, donde nos han llegado más de 200 consultas respecto de cómo se adopta, qué pasa si me pasó esto, a dónde me dirijo, las cuales también las tenemos sistematizadas y también lo podemos compartir ese informe. Y también orientamos permanentemente a través de reuniones de lobby y reuniones diversas cuando nos llegan algún tipo de denuncia a dónde tienen que acudir, ya que aquí quiero recalcar, y si me equivoco, el Hugo, mi compañero me puede ayudar, es que el Ministerio no es un receptor de denuncias.
Así que también para reiterar esa función, y ahora le doy el pase a mi compañero Hugo Castelli. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a usted. Yo quisiera hacerle una pregunta, si es que me lo permiten, porque de todas las entidades, ¿qué labor tiene la Oficina por el Respeto? Perfecto. Eso es del Comité Olímpico, ¿verdad? Efectivamente. La Oficina por el Respeto se crea a la par, si no me equivoco, del protocolo del Decreto Supremo 22 y tiene funciones de asesorar a deportistas y de crear convenios. También nosotros nos reciben, a través del IND, recibimos informes anuales, los cuales también se los podemos hacer llegar donde salen las funciones explícitas de esa oficina. Esperemos que termine don Hugo, si solamente era solo que don Hugo tiene la palabra y bienvenido. Cortito. Por su intermedio, señora presidenta, Hugo Castelli, soy el asesor legal y legislativo del Ministerio del Deporte y queríamos aprovechar esta oportunidad para informarle a los integrantes de la comisión, porque sabemos que no todos han trabajado en la Comisión de Deporte, que precisamente a propósito del trabajo de seguimiento que le corresponde al Ministerio, durante el año 2022, a propósito de una moción parlamentaria suscrita por la señora presidenta de esta comisión, doña Marisela Santibáñez, doña Erika Olivera y don Raúl Leiva, se inicia un proceso de revisión de la normativa legal, que es la ley 21.197, que es la que ampara el decreto 22 que establece el protocolo, y que coincide con un proceso de revisión interna que estábamos haciendo en el Ministerio a propósito de ciertas deficiencias que mostraba la normativa para su efectiva aplicación. Para nosotros fue una discusión muy enriquecedora y además fue una puerta de entrada para incorporar una serie de temáticas que era re importante, de las cuales había que hacerse cargo, ya que la moción básicamente apuntaba a un tema súper puntual, que era el plazo para interponer las denuncias por vulneración o conductas infractoras del protocolo. No estaba establecido en la ley, sino que quedó delegado al auto acordado que debía dictar el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, lo cual generó ciertas dificultades al inicio de la implementación del protocolo. Por eso nos sumamos, por cierto, a la moción de los parlamentarios y el Ejecutivo hizo una serie de indicaciones que tiene que ver básicamente con los siguientes temas. El protocolo establecía la obligación de que el Instituto Nacional del Deporte lo implementara solo en el marco del programa de alto rendimiento deportivo, quedando fuera todos los otros programas como obligatorios, que son básicamente los de deporte de participación social y el crecer en movimiento, DPS y SEM, que son las siglas con las que se usa al interior. Por lo tanto, la modificación de la ley puso como obligación que se debe aplicar e implementar en todos los planes y programas de la Política Nacional del Deporte, ampliando su cobertura de manera exponencial. Luego, el protocolo, la ley originalmente, la 21.197, establecía como sanción que aquellas organizaciones deportivas que no adoptaran el protocolo no podían acceder a los beneficios de la ley del deporte. Inmediatamente se nos planteó el tema de que las organizaciones deportivas acceden habitualmente a recursos públicos que se distribuyen a través de los municipios o de los gobiernos regionales, y sin embargo, con la ley originalmente quedaban habilitados aunque no adoptaran el protocolo. Por lo tanto, se modifica la ley y se establece que la no adopción del protocolo general impide acceder a beneficios o recursos públicos de cualquier naturaleza u origen, para además dejar incluido la imposibilidad de que pudieran acceder a franquicias tributarias en el ámbito del desarrollo deportivo. Es una ampliación también del ámbito de acción del protocolo. Tampoco existía en la ley la obligación de informar. Para nosotros eso constituyó del inicio un problema. Una de las labores del Ministerio era monitorear las sanciones. Sin embargo, en la ley 21.197 no quedó establecida la obligación de que los organismos disciplinarios, los tribunales de honor, comunicaran las sanciones aplicadas por conductas vulneratorias. Por lo tanto, no podíamos hacer seguimiento a sanciones si no teníamos conocimiento de ellas. Por lo tanto, se estableció la obligación de que las organizaciones deportivas, de la ley del deporte y las organizaciones deportivas profesionales, se comunicaran por correo electrónico todas las sanciones aplicadas al Ministerio del Deporte y al Instituto Nacional del Deporte. En paralelo con ello, para efecto de seguir un control de estas, se crea un registro. Se creó el registro de sanciones. Este registro de sanciones tiene publicado su reglamento hace algunos meses y estamos en pleno proceso de implementación y desarrollo en esta coordinación que llevamos nosotros como Ministerio con el Instituto. El registro está alojado en el Instituto Nacional del Deporte. Luego,
una de las situaciones que fue súper problemática, porque además coincidió el año 2021, 2020, 2021, luego de la dictación de la ley 21.197, que fue el tema de la pandemia, es que la ley establecía que el protocolo debía adoptarse en Asamblea General Extraordinaria. La Asamblea General Extraordinaria, en el marco de las organizaciones deportivas, exige la presencia de un ministro de fe y no estaba autorizada su realización sino a través de mecanismos presenciales. Hubo una norma que dictó el Congreso que habilitó a las organizaciones comunitarias para sesionar en esa época de manera telemática. Sumamos nosotros a esa normativa la posibilidad de que pudieran adoptarse el protocolo de manera de poder masificar su implementación. Sin embargo, el quórum de 2/3 que exigía la norma, que es la que existe para las asambleas extraordinarias porque implicaba una modificación de estatuto, dificultaba su aplicación. Con la modificación de la ley establecimos que el protocolo se puede adoptar por asamblea general ordinaria o extraordinaria y con mayoría absoluta de los asistentes, de manera de facilitar la adopción del protocolo y por lo tanto tener una mayor cantidad de organizaciones deportivas con él en su estatuto. Luego, en un punto que es central al tema que lleva esta comisión, y que ha sido uno de los puntos centrales en el análisis, es el tema de los responsables institucionales. La normativa no establecía la obligación de difundir la identidad ni las formas de contacto de los responsables institucionales. Nosotros hemos entendido que el responsable institucional es la bisagra más importante entre la víctima y la activación de los procedimientos, sean administrativos o judiciales en el caso de que los hechos sean constitutivos de delito y por lo tanto se establece en la ley, una norma de rango legal, la obligación de que las organizaciones deportivas en todas sus redes, páginas web o cualquier mecanismo de comunicación digital publiquen los nombres de los responsables institucionales y además identifiquen la forma de contactarlos, de manera de facilitar el acceso de las eventuales víctimas a los hechos constitutivos vulneratorios. Finalmente, como les señalaba al principio, se modificó la ley y se estableció que existiera un plazo de 4 años para hacer las denuncias, ya sea ante los tribunales de honor u organismos disciplinarios de las organizaciones deportivas, o cuando estos no existan directamente al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, y en el caso de que se tratara de infracciones penales, estas normativas seguían los plazos de prescripción de los delitos asociados de manera tal de extender la posibilidad de que las víctimas hicieran la persecución o la denuncia, digamos, de los hechos de los que habían sido víctimas, valga la redundancia. Si podemos pasar a la siguiente para rematar, que es la última. Ahí le dejo al ministro. ¿Sí? Bueno, para contarle un poco en lo que estamos, como señalé recién, estamos ahora en la implementación del registro de sanciones. Estamos viendo la comunicación con las organizaciones deportivas de manera de empezar a tener esta base de datos. Eso está regido por la ley 19.682 que protege la información privada, ¿no es cierto? Luego de la publicación de la ley 21.605 y luego que está tomado de razón el decreto que establece el reglamento para el registro de sanciones, nosotros internamente iniciamos un proceso de revisión del protocolo general para empezar a buscar ámbitos de modificación, de mejora o perfeccionamiento. Entre ellos, invitamos a estos actores relevantes que fueron identificados un par de láminas atrás para hacer sus propuestas. Hemos recibido ya una propuesta del área de compliance de la NFP, que está muy involucrada en esto. Estamos también pensando en pedirle esta información a otros organismos relevantes como el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico. Y, por cierto, entendemos, luego de estas 2 sesiones que ha tenido esta comisión, que de acá, evidentemente, va a salir también una buena cantidad de ideas que puedan consignarse tanto como modificaciones al reglamento o al decreto como protocolo general o incluso a la normativa. Y finalmente señalar un tema que ya le fue informado a don Eduardo, ¿no es cierto?, Arévalo, en una audiencia de lobby que tuvimos hace algunas semanas. Nosotros venimos trabajando hace un rato atrás en un proyecto de ley que crea un Tribunal Nacional de Arbitraje Deportivo que permitirá de esta manera establecer un sistema disciplinario mucho más moderno, institucional y que implique mejorar o perfeccionar la institucionalidad actual que tenemos. Para su información, actualmente el Comité Nacional de Arbitraje Deportivo, que fue creado el año 2014 con la ley que crea las federaciones deportivas nacionales, y ya lo mencionó, creo que en 2 sesiones, don Eduardo, estaba concebido inicialmente para ver los temas disciplinarios solo de las federaciones deportivas nacionales. Hoy día, con la ley 21.197, amplió su jurisdicción a todas las infracciones al protocolo general, por lo tanto,
tuvieron un incremento exponencial de su trabajo, ¿verdad? Y así lo ha informado él. Y por lo tanto creemos que es necesario modernizar y crear una nueva institucionalidad en el ámbito de la disciplina de la disciplina deportiva. Eso, señora presidenta. Muchísimas gracias, ministro. ¿Quiere la palabra? Sí. Muy breve, presidenta. Muchas gracias. Solo manifestar que tal vez en algunos puntos que marcan este avance, yo quisiera destacar dos que me parecen muy significativos. Uno, respecto de los responsables institucionales. Creo que esa labor es extremadamente necesaria, valiosa. Creo que es muy significativo lo que nos pueden ayudar, pueden colaborar dentro de las organizaciones y creo que los avances son en esa materia muy positivos. Y lo mismo respecto de los avances hacia una nueva institucionalidad del Tribunal de Arbitraje Deportivo por las situaciones ya descritas por Hugo. Creo que aquí, si bien en un primer contexto eran las federaciones deportivas nacionales, sabemos que no todas las federaciones deportivas se han sumado a esa iniciativa y que por lo tanto, junto con seguir avanzando en esa materia, también hay que ampliar la intervención que tiene el tribunal. Así que me parece que resaltando esos dos puntos como avances que son muy significativos. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Voy a abrir la palabra. Primero vamos a saludar a don Israel Castro, el director del IND. También está don Eduardo Arévalo, a quien también le vamos a hacer preguntas, pero abro la palabra para las preguntas del Ministerio. Diputado Tapia, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar a quien nos acompaña en el día de hoy, agradecer su presencia. Una consulta, señorita Loreto. Usted dijo que tenían un trabajo permanente con la NFP, ¿cierto? Uno de los casos más emblemáticos y por qué yo creo que es el corazón de la conformación de esta comisión investigadora, el caso Cobreloa, tenemos el caso de la Marcelita y otro más. En el trabajo con Cobreloa, usted como encargada ahí de la relación mujeres sobre todo, ¿cuándo supo de esta situación de Cobreloa? La primera pregunta. Segunda, porque nosotros tuvimos en varias oportunidades en la Comisión de Deporte a la señora María Elena Saavedra, que dijo que había ido a pedir ayuda a la NFP, pero que no le habían entregado la ayuda como correspondía. Y entendiendo que esta es una comisión investigadora, por eso que nosotros tenemos que buscar todos los elementos. Y segundo, ¿qué pasó con la NFP? Si usted este tema, ya que tiene un trabajo muy estrecho, lo tocaron, lo vieron, alguien no quiso tomar la responsabilidad de lo que había pasado en ese caso, o para que usted nos pueda explicar un poco y cómo siguen trabajando con la NFP en esta materia y en otras más. Gracias, presidente. La pregunta ahora del diputado Giordano, si la sumamos y usted las contesta. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Bueno, saludar a don Israel Castro, señora Rocío también por estar presentes acá. A ver, me parece muy destacable de lo que se ha presentado y revisando incluso la norma, la obligación que tienen las organizaciones de remitir trimestralmente un informe respecto de una u otra forma de la aplicación del protocolo. Sobre eso yo quisiera, porque probablemente esto también esté siendo observado afuera por personas que tienen un interés legítimo en el avance de esta comisión, algunos elementos que están allí. El informe trimestral tiene que tener la cantidad total de casos de conductas vulneratorias ocurridas en dicho periodo, indicando el total de casos de manera estadística, referenciados solamente. También tiene que tener la especificación de la cantidad total de casos registrados por cada tipo de conducta vulneratoria y los casos resueltos, pendientes de resolver, con disgregación de los casos por tipo de conducta y grupo de riesgo, indicación de la cantidad total de procesamientos de intervención efectuados por la organización deportiva, indicación del cumplimiento e incumplimiento del deber de designar a su respectivo responsable, indicación innominada del total de casos que han afectado a niños, niñas y adolescentes y a su forma de resarcimiento, y de igual forma el total de casos que han afectado a los grupos de riesgo. Hago primero esta introducción porque me interesa, complementando la pregunta que acaba de hacer el diputado Tapia, saber si hubo algo de esto, ¿no?, en cumplimiento con el protocolo y de nuestra normativa por parte de Cobreloa, porque entre los antecedentes primero de la denuncia, evidentemente acá uno hubiese esperado que se activase el protocolo. Parte de lo que hemos terminado resolviendo acá es que no se activó, pero nos interesa saber si en el contacto también con el Ministerio, con el IND en particular, que está la obligación
de enviar esta información. ¿Existió algún tipo de contacto? Segundo, porque además también hay una mención específica a casos vulneratorios de niños, niñas y adolescentes. Y nosotros una de las cuestiones que también hemos planteado sobre esta mesa es que la Casa Naranja es un espacio habitado por menores de edad y adolescentes. Y por lo tanto, en ese contexto también nos interesa saber si hubo alguna acción en particular por parte de Cobreloa o de la NFP o de alguno de los actores que tenían un decir en esta materia. Segundo, como han tenido una coordinación mayor con la NFP que la que hemos podido tener nosotros, como ustedes vieron, no se excusaron de participar hoy día, y se ha mencionado que existe incluso una propuesta respecto de modificaciones por parte de esta institución, sin perjuicio que creo que eso además es un antecedente que corrobora la necesidad de que estén acá para que puedan mencionar ese tipo de propuestas a la propia Comisión Especial Investigadora. Nos gustaría saber si nos pueden ahondar quizás en algunos detalles respecto de cuál es la propuesta de la NFP, pero a su vez ya se ha mencionado el tema de los responsables institucionales, pero también quizás ahondar en algunos otros defectos de la normativa que ustedes puedan haber identificado como instituciones, ¿no? Eso creo que sería importante. Por ahí me quedo, y si se me ocurre algo lo pregunto después. Gracias, Presidenta. Sí, yo quisiera que contestaran lo más breve porque llegó también, tenemos la presentación del IND y también tenemos a don Eduardo Arévalo que quisiera también intervenir. Mis preguntas son bien simples también con respecto a esto. Por ejemplo, Colo-Colo con el caso Jordi Thompson, que tiene mucho que ver con el decreto 22, estaba también Colo-Colo con su digamos, activo constituido el tema de a quién recurrir. ¿Existía una persona indicada? Lo mismo pregunto por Cobreloa y lo mismo pregunto por aquellas instituciones, porque ese es el tema. Hoy día, cuando es 2024, sí tenemos, ¿cierto?, a casi todas las instituciones por lo mismo, por el escándalo y todos los escándalos que hemos tenido. Pero en este caso preciso, yo quiero ver en qué tiempos, si usted tiene esa información, por favor, y luego, ¿cómo considera usted el actuar a quien me quiera contestar del Ministerio, de la NFP y su relación con el Ministerio? Es importante saber cómo se comportan y, por otro lado, los dirigentes de Cobreloa en este caso, porque la situación es bastante más compleja, donde también se negaron muchas cosas en esta comisión. Eso. Le doy la palabra. Perfecto. Muchas gracias, señora Presidenta, por su intermedio. Diputado Tapia, saludarlo. Un gusto. Pido las disculpas, la primera vez que hablo en una comisión si me pongo un poquito nerviosa. Perdón, ministro. Bueno, comentarle que la relación con la NFP parte porque nosotros vimos a raíz también de la profesionalización del fútbol femenino y el acceso a recursos, que era también una parte de la norma pedir que estuviesen adscritos al Decreto Supremo 22, que muchas organizaciones deportivas profesionales no estaban suscritas a esto. Entonces ahí parte como un llamado a atención y reuniéndonos colaborativamente para que se sumaran a esta causa. Ya desde ya lo estatutario, ¿cierto? Porque la adopción tiene que ver con la adopción estatutaria. Entonces, de ahí como que parte esta coordinación intersectorial, ¿ya? Y se hace a través de la gerencia de compliance, si no me equivoco, que ese es el cargo, ¿ya? Efectivamente, nosotros estuvimos al tanto del caso Cobreloa. Yo también personalmente atendí a la señora Saavedra, de la cual yo también le entregué orientación sobre cómo denunciar, porque como bien vuelvo a repetir, el Ministerio no es receptor de denuncia, sino que también se le entregó la orientación de cómo acudir tanto al responsable institucional. De hecho, también tenemos esos oficios desde la mesa de seguimiento, donde se le informa que la responsable institucional en ese caso era señora Macarena Flores, que según lo informaba el IND, ¿ya? Entonces también ese oficio se lo podemos compartir cuando se entera la mesa de seguimiento. Lo pongo también a disposición de la Comisión Especial Investigadora. Y principalmente la relación que quiero decir yo no dirijo, sino que participo con la NFP a raíz de los temas de género y de prevención de conductas vulneratorias, es que también iniciamos lo que mencioné anteriormente, el trabajo con la Subsecretaría de la Niñez. Donde también, a raíz de también un oficio que envía el diputado Giordano sobre el cuidado y el vínculo jurídico que tienen hoy día los niños, niñas y jóvenes que residen en residencias deportivas o casas de cadetes. Aquí voy a hablar un poquito más de mi experiencia personal. Yo trabajé en un club deportivo donde también estuve en una casa de cadetes y también me llama la atención esa relación que también la hemos puesto sobre la mesa dentro del Ministerio del Deporte. ¿Ya? Entonces también que ponemos a disposición el aparato estatal para poder cubrir esas necesidades. No sé si ahí respondo su pregunta, si no también podemos conversarlo después para apurar las respuestas. Respecto a lo que mencionó usted, diputado Giordano, por intermedio, señora Presidenta, el informe trimestral es remitido al Instituto Nacional de Deporte. Ya nosotros no recibimos como ministerio. Exacto, tiene que ser publicado.
y ahí creo que quien puede responderle mejor es el Instituto Nacional de Deporte. También nosotros en estas relaciones con coordinación con la Asociación Nacional de Fútbol Profesional les ofrecimos establecer un tipo de formato, ¿ya? Porque lo que enviaban dista mucho de un club de segunda división a un club de primera. Entonces también estamos elaborando un tipo de formato donde no tan solo sea cantidad, cuantitativo, sino también cualitativo. Y que también, si es que informan un 0, ¿por qué se está informando un 0? Es porque no hay denuncias, es porque el protocolo no está llegando, no se están haciendo charlas dentro de los planteles. Y ahí lo digo también de mi experiencia personal, como fui responsable institucional en su minuto de un club deportivo. Y finalmente lo que usted menciona, diputada, sobre Colo-Colo y Cobreloa, también ahí es quien les puede dar la información más certera, es el instituto. Lo único que le puedo mencionar respecto a la información que nosotros recabamos, que es sobre lo de Cobreloa, es que ellos adoptaron el protocolo en diciembre del 2021. Si no me equivoco, es las cifras, que no las manejo. Perdón que le interrumpa. ¿Usted me dice que ellos adoptaron el protocolo en diciembre del 2021? Sí. Es lo informado al IND. Muchas gracias por su información. Yo quisiera hacer la consulta directamente, porque estamos en una... ya le voy a dar la palabra a usted para tomar el tiempo al señor Eduardo Arévalo, porque entiendo yo también que usted recurrió a la señora Fuenzalía por el tema con la señora María Elena. Yo quisiera saber si usted tiene antecedentes de aquello, por favor. Gracias, presidenta. La información que yo tengo es que la señora María Elena recurrió al Ministerio del Deporte, se entrevistó con la jefa de gabinete de la ministra entonces, y ella señala que no habría recibido apoyo. Eso es lo que yo puedo transmitir. Si me consta, no me consta, pero es la información que ella me entrega. Ahora, respecto al tema de voy a tocar dos temas aprovechando la palabra para no extenderme mucho. Voy a tocar dos temas, el tema de Cobreloa y el tema que acaba de señalar la diputada, en que esta comisión, si bien es cierto, se genera a partir del caso Cobreloa, el fin de la comisión es investigar los delitos sexuales que se producen en el deporte y que son muchos más que Cobreloa. El gran número de casos que hay en este momento, que yo la sesión pasada dije que son 14, yo expuse un solo caso y ese caso tomé la decisión de profundizar respecto a ese mismo durante la semana y me llamaron la atención varias cosas. La primera es que después de 3 años, casi 4 años desde que se hizo una denuncia en la Federación X, y digo eso porque es una información sensible, la denunciante A señala que realiza una funa a través de la red social, la persona funada le presenta una querella por injurias graves con publicidad, ella sale absuelta, recurren de nulidad a la Corte ratifica el fallo y ella queda absuelta. Sin embargo, ella fue representada por una fundación que tiene convenio en que le recomendaron que no valía la pena seguir porque no iban a tener cómo probar y ello debido al estándar de la prueba. El estándar de la prueba de los casos de abuso sexual es bastante alto. Por lo tanto, esta niña, la denunciante A, tomó la decisión de retirarse del deporte siendo cinturón negro. Posteriormente, el mismo victimario, que era entrenador nacional de esta Federación X, en una relación de 10 años con una deportista también seleccionada nacional, se viola durante 6 meses a la hermana de esa deportista, también seleccionada. Y ese caso simplemente quedó en nada en atención a que ella vio que la denunciante A no tenía respuesta y simplemente no quiso seguir adelante. Se hizo la denuncia ante el comité de arbitraje, ella, la denunciante B, nosotros con fecha 13 de octubre pusimos los antecedentes del año 2020, pusimos los antecedentes en el Ministerio Público y hasta la fecha no sabemos qué es lo que sucedió. Sin embargo, lo que llama la atención es que yo en las conversaciones de pasillo y recurrí y buscando información en el coach, me encuentro con que este señor en este minuto está a cargo de seleccionar a las personas que postulan para federarse como entrenadores y además hace clases en un colegio a menores de edad. Eso me llama la atención y todos se escudan en el principio de la presunción de inocencia, que yo latamente lo he expuesto acá, de que se abusa de ese principio. Sin embargo, nadie lo separó del cargo
y en el expediente que yo les dejé la semana pasada queda claro que la presidenta o presidente de esta Federación X simplemente dijo que tuvieran más cuidado y no lo separa de ninguna actividad deportiva. Hoy día yo pedí la información al coach y me dijeron que teníamos que pedirla por escrito, por lo tanto yo, señora presidenta, después que termine la sesión le voy a dar los nombres para que informen qué actividad está desempeñando este entrenador en el Comité Olímpico de Chile. Y termino, presidenta, respecto al tema de Cobreloa y el tema de aquí que el punto central son los responsables institucionales. Yo en una reunión lobby que tuve con el señor ministro nos comprometimos a hacer capacitación específicamente a los responsables institucionales porque ese es el punto de partida. Es el fiscal que investiga, son las personas más importantes. Sin embargo, hoy día ya a 4 años de la puesta en marcha del protocolo del decreto 22, nos encontramos primero que los responsables institucionales no saben cómo hacer el trabajo. Segundo, son personas ad honorem. Tercero, muchos de ellos tienen conflictos de intereses y tanto así que hoy día hay una polémica que no tiene que ver con los delitos sexuales, pero sí un entrenador que viajó con una selección al extranjero. Todo el mundo preguntaba y sin embargo en el coach le dijeron que él podía viajar por la sola presentación que hizo en el comité de arbitraje, en circunstancia que nosotros ni siquiera habíamos puesto la causa en tabla. Ese señor hoy día está con la selección en el extranjero, ¿ya? Y nadie sabe cómo se subió al avión, quién le dijo que podía viajar, lo que es claro que nosotros, incluso yo hoy día acompañé la resolución que dictamos el día viernes al Ministerio del Deporte, a la persona que me lo solicitó, haciendo presente que nosotros lo único que habíamos pedido era solicitar antecedentes para mejor resolver. Entonces, aquí lo importante, señora presidenta, es que esta comisión pueda abordar y alcanzar los múltiples casos de violencia y delitos sexuales que están ocurriendo en el deporte y que lamentablemente las víctimas no se atreven a denunciar. Yo conversé con estas dos víctimas, con la víctima A y con la víctima B. Las dos estuvieron llanas a colaborar. Sin embargo, fue tremendamente difícil. Y yo no quiero tener que leer esto porque es una película de terror. Es una película de terror lo que ellos sufrieron. Y sin embargo, todo quedó en nada. Y como lo dije la semana pasada, nosotros no tenemos, señora presidenta, las facultades ni las atribuciones como para pedirle al Ministerio Público que pueda informarnos qué pasó con este señor. Lo más probable es que él, o sea, lo obvio es que él es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Y nos quedamos en eso, en palabras bonitas, en buenos discursos, buenas intenciones, pero aquí lo que falta es ser más proactivo en el tema, independiente del riesgo que se corra, por ejemplo, al separar a este entrenador X, porque a nadie lo funan porque le cae mal con un delito tan grave como es delito de abuso sexual y violación. A nadie lo funan. Aquí yo creo que los deportistas que se atreven a hacer una funa es porque ya la desesperación, la angustia llega a tal extremo que no tienen otro camino. Porque cuando van a preguntar, todo el mundo protege. Y esa es una realidad del porte un buque. Eso, señora presidenta. Le agradezco y yo necesito 9 diputados para pedir una comisión secreta. Voy a hacerlo por el chat cuando termine esta sesión porque es fundamental. Acá el diputado Giordano tiene los antecedentes que dejó el señor Eduardo la semana pasada, pero no podemos mandarlos por chat porque son absolutamente privados, por lo tanto, si lo pueden ver acá, pero efectivamente, yo cuando tenga el quórum voy a pedir que hagamos inmediatamente una sesión secreta de esta comisión porque efectivamente hay casos como este donde no podemos hablar de A y B, si hacemos secreto podría ser. Yo le quisiera preguntar, última pregunta, porque... A ver, yo sí he tenido relación con alguien, ha sido con la apoderada, la señora María Elena, que ha tenido, y ella me dice que efectivamente usted tuvo una reunión con usted y con las personas, con la ministra de la Mujer, creo, con la asesora de la ministra de la Mujer. Entonces ahí es donde uno dice, claro, estuvimos con ella, más allá de que incluso ella traía como pruebas fidedignas respecto de este tema, y si no es por ella tampoco habríamos tenido el resultado de hoy día estar con 8 personas con formalizadas, digamos. Así que si me puede referir si se estuvo con ella y por qué no se hizo algo al respecto en ese momento. Por supuesto, señora presidenta, efectivamente sostuvimos una reunión de lobby, la cual también puedo informar la fecha. O sea, perdón, no fue una reunión de lobby, fue una videollamada, ya que la señora María Elena Saavedra le escribió por correo a la ministra Orellana
y donde me contacta la asesora de su gabinete para tomarla en conjunto, donde abordamos dos principales temáticas: un caso de discriminación que estaba sufriendo ahí su hijo, el cual prefiero no mencionar su nombre, y también lo comentado y lo que estamos viendo en esta precisa comisión. Entonces tomamos dos caminos de acuerdo en esa instancia, porque me presentara los antecedentes para yo acompañarla en la denuncia de discriminación en este caso, y que remitiera los antecedentes para que la propia CIAREMI de la región, de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, pudiese abordar el caso de abuso sexual, del presunto abuso sexual. Entonces dividimos como las aguas en esa reunión. Ok, muchas gracias. Yo quisiera pedirle a la comisión si pudiéramos invitar la próxima semana a la señora María Elena, creo que es fundamental, por los antecedentes que hemos tenido durante las comisiones de deportes. Si queremos tomar el acuerdo de inmediato, por favor. ¿Sí? Ok. Tomo el acuerdo entonces para que la señora sea invitada la próxima semana, porque tampoco es su obligación estar acá. Yo le quiero dar la palabra a propósito de usted, don Eduardo. Vamos a pedir esa comisión secreta donde usted se va a poder referir latamente a estos dos casos. Le doy la bienvenida a usted y a su asesora, don Israel, y le damos la palabra para su presentación. Son las 20:07, tenemos tiempo todavía. Si es posible que se proyecte. ¿Es posible proyectarlo? Sí, la tiene. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos, Presidenta, saludar a todos los parlamentarios por su intermedio. Bueno, avanzaron bastante como en la profundidad de la discusión, así que nosotros traemos algo contextual que también mi impresión viendo la exposición del Ministerio es que eso fue abordado. Así que iremos como a puntos muy precisos explicando un poco nuestras consideraciones a todo lo que es la normativa de prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional. A nosotros como Instituto Nacional de Deportes se nos mandatan varias cosas, pero como responsabilidades concretas que están en el decreto 22. Una es el deber de capacitar a los distintos actores que están involucrados en esta temática y también disponibilizar en nuestro sitio web toda la información disponible referida a lo que sea el decreto 22 o cualquier materia que sea atingente o relacionada con esta temática. También ahí en el último párrafo, donde dice en la lámina un poco de contexto, también señalar que no hay una obligación, si bien la ley mandata a las organizaciones deportivas que adopten el protocolo, finalmente lo que queda es que es una obligación de tipo financiera, es decir, las organizaciones que no lo adoptan no pueden optar a franquicias tributarias que están en la ley de sociedades deportivas anónimas profesionales o a recibir recursos públicos. Por lo tanto, ahí también queda de cierta manera al arbitrio de la organización si se acoge o no a este protocolo. La siguiente. Bueno, ahí están nuestras obligaciones y contarle un poco lo que hemos hecho por cumplirlas. A ver si avanzamos a la siguiente. Yo quería mostrarles como el sitio web donde está alojada toda la información que nosotros tenemos contra el abuso sexual, el maltrato y la discriminación. Si avanzamos a otra página van a ver que hay una serie de información, no está solo el protocolo, hay hartas orientaciones de tipo técnica para adoptar políticas de gestión dentro de la propia organización que permitan no solo que se conozca el protocolo, sino que también se realice de la mejor manera posible toda la gestión relacionada con él. También está el listado de capacitaciones. Fíjense que se ha capacitado a responsables institucionales a 82. Ahí están todos los cursos que nosotros hemos hecho desde el año 2022 a la fecha, y si ustedes ven la lámina siguiente, se van a dar cuenta que al final hemos capacitado más de 2.000 personas en materias relacionadas. Y si avanzamos a la lámina siguiente, van a ver un poco los contenidos que todos tienen que ver ciertamente con cómo se puede hacer efectivo el derecho de la persona a defenderse, a acusar, a manifestar, etcétera. Entonces ahí están un poco las temáticas y avanzamos una más. Y ahí está el porcentaje de organizaciones deportivas que finalmente han acogido el protocolo en la que nosotros tenemos vigente en el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas. Tenemos un 56%, es decir, 3.387 organizaciones que tienen el protocolo, y en las organizaciones deportivas profesionales tenemos un 83% con 36 organizaciones deportivas. Esas son la información que nosotros queríamos exponer. Gracias, director. Mire, director, yo con todo el respeto que le tengo a usted y por supuesto con toda la colaboración que también ha tenido al respecto, eso tiene que ver con la información respecto de
de su labor. Sin duda que su labor es enseñar, motivar a que la gente, a que tampoco tienen una obligación, pero pierden. ¿Cuántas son las federaciones o cuántas son las entidades que efectivamente han cumplido? Yo abro la palabra a las preguntas, por supuesto, a los diputados, pero ese es el tema para mí más concreto, más allá de lo que ustedes han capacitado a la gente, que también es su labor. Acá estamos hablando un poco... ¿Cuántas federaciones no han podido recurrir, por ejemplo, a estos presupuestos? Porque eso es lo que finalmente queremos saber. Quienes no optan por tener el protocolo, quienes no han podido tener estos presupuestos, y eso es para mí más relevante que lo que han hecho en el IND, porque a mí me consta. Es cosa de ver la página, es cosa de... Pero acá hoy día estamos con temas bien brutales como las distintas denuncias que se han hecho, y es ahí donde yo quiero ahondar. ¿Cómo se comporta el IND y qué opina el IND, por ejemplo, de que hoy día no esté aquí el señor de la NFP, o que nos cueste tanto que esté el Tribunal de Honor, o que nos cueste tanto cuando en la etapa anterior, cuando no estaba esta comisión investigadora, sí tenían la disposición y sí mintieron y sí se dijeron o faltaron a la verdad, para ser más exacta? Yo quisiera preguntarle por eso y no dejar una pregunta con usted, porque efectivamente yo personalmente llego con este tema gracias a la señora María Elena, que me dice que no solamente fue virtual, que estuvo con usted presente, que se le entregó el RUC, que todo aquello que a mí me queda la sensación de que no estamos transparentando como debemos. No estamos transparentando como debemos, más allá de las atribuciones que pueda tener un ministerio, como bien lo dijo la ministra de la Mujer, no son sus atribuciones. Pero ¿qué hacemos nosotros? Somos parte del deporte. Yo, por lo menos, como diputada de la República y fiscalizadora, no paré hasta llegar a esta instancia. Y creo que eso es lo que nosotros queremos que nos respondan. Director. ¿Algún otro diputado quiere hacer una pregunta? Ya, perfecto. Mire, le voy a dar mi opinión de algunas materias. Por ejemplo, en el caso, claro, de Cobreloa, que yo comparto un poco lo que decía el presidente del Comité Nacional de Arbitraje, de que Cobreloa es un caso que aparte reviste el carácter de delito, entonces también nos lleva como a pensar todas las cosas que... ¿Cómo? En los casos que se han comentado acá, claro, como por ejemplo, claro, el tío Lalo, y eso también son delitos. Sí, pero lo que pasa es que hay a nuestro juicio, porque lo hemos conversado varias veces internamente en la organización, hay como un vacío respecto a cuando una persona es denunciada. ¿Qué tipo de medidas precautorias, por así llamarlas, deberíamos adoptar nosotros? Porque eso no está definido legalmente, entonces, si uno es como estricto o muy conservador en la aplicación de la norma, podría separar a la persona de sus funciones. Ese concepto en el Estado no existe. Existe cuando hay un sumario y una persona es suspendida, ese proceso puede durar varios meses. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, un entrenador que está contratado, nosotros tenemos un programa de Promesas Chile, que es con juveniles, y una persona que está en ese programa recibe una denuncia? ¿Qué habría que hacer ahí? Y ahí un poco nosotros aplicamos nuestro criterio, pero sería bueno que la ley también lo definiera, porque ese criterio tiene que ser... general. Por ejemplo, yo entendía que Eduardo Arévalo hacía mención a una situación análoga pero distinta en el Comité Olímpico, y quizá ese mismo criterio de estar presente. ¿Cómo se protege a la víctima o a la potencial víctima cuando hay una denuncia? Ese es un tema que hoy día no recoge, que no está recogida. Y del punto de vista de Cobreloa, solo añadir unos datos que por ahí se consultaron. Era que a la fecha de la comisión del delito, el Club Deportivo Cobreloa no tenía adoptado el protocolo. Por lo tanto, no está la denuncia como planteada por los canales nuestros. Pero más allá de eso, nosotros estimamos dos cosas respecto a esa denuncia. Una, que reviste el carácter de delito, por lo tanto, cualquier funcionario público que la conociera, cualquier persona, debiera remitirla al Ministerio Público, que es lo que corresponde. Y segundo, que excede también el ámbito deportivo. Si uno analiza la situación, no sé, si bien lo hacen futbolistas y todo, no se da en el contexto del espacio deportivo también, ¿no? A ver, yo ahí discrepo absolutamente, porque esto se da en una casa de formación. Y hay un testimonio, y yo quiero ser bien precisa en eso, y yo en la comisión secreta lo voy a traer, porque hay un testimonio del señor Ramírez que dice que al otro día, quien era el presidente en ese momento del Club Cobreloa, dice que al otro día
todos sabían, todos sabían. Entonces, efectivamente, ahí es cuando yo personalmente tengo que discrepar con usted, porque si todos sabían, y si lo dice el expresidente, y que se rebaten y uno con otro, por eso es fundamental que aquí esté el señor Milad, es fundamental, porque acá les caen a ustedes preguntas que de repente no son las personas indicadas para responderlas, pero el señor Ramírez en la televisión, en un reportaje, dice que todos sabían al otro día, y todos sabían al otro día, y no había, no estaba constituido digamos, el protocolo, y por otro lado, ahí es donde tenemos que ver si el señor Eduardo Arévalo, a través del comité, pueden actuar de oficio, sería lo fundamental. Pero a eso quiero que me responda, porque ahí estamos como si las dependencias, si la Casa Naranja son dependencias. Se buscaron los vacíos para decir que la víctima no trabajaba ahí. Esos son los vacíos que yo pretendo que no se ocupen. Un vacío, y que yo creo que el origen de la discrepancia en el fondo es que la ley habla como el ámbito deportivo, define la relación entre deportistas, entrenadores, entre personas de la organización deportiva. Y acá la comisión de este delito tiene que ver con una persona que se externa. Eso es lo que dice la ley. Ya, por eso yo hice ese comentario. Entonces, dentro de las cosas que a lo mejor debieran corregirse o debieran mejorarse, también está eso. Precisamente que si una persona es externa, pero esta situación ocurre dentro de la organización deportiva misma, también debería ser aplicable el delito, más allá que en este caso particular nosotros somos de la opinión, le reitero, de que es delito y que debería estar en el Ministerio Público. Voy a hacer otra pregunta, permítanme, diputados y diputadas, si alguien tiene una pregunta que me lo diga, porque efectivamente, si usted me dice en el ámbito deportivo, ¿qué pasa entonces con el caso Jordi Thompson? ¿Qué pasa entonces con el caso Jordi Thompson, donde se da una agresión de tipo BIF que termina siendo un femicidio frustrado? ¿Qué hacemos con ese jugador? ¿Qué hace, digamos, el IND? ¿Qué hace el Ministerio del Deporte? ¿Qué hace ¿qué se hace? Esa es mi pregunta. Porque no se dio en el ámbito deportivo. Entonces, él puede estar en la selección chilena, él puede estar en todos lados, puede pagar 100 millones e ir a jugar a Rusia, para que todos los que están viendo sepan que yo no solamente me refiero a Cobreloa, que mi intención no es enlodar a ningún club, sino que mejoremos, por supuesto, los protocolos de todos los tipos. Y en elemental, cuando me hablan de que no se da en el rubro del deporte, entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos con el deportista directamente? Diputada Johanna Ahumada. Gracias. Cuando se abre la discusión nos damos cuenta, al menos estos dos casos que estamos hablando, son mujeres que no son deportistas, ¿cierto? Una es pareja y la otra es una chica que estuvo en una actividad dentro de un establecimiento, digamos, en esta casa de los deportistas, de los cadetes. Entonces yo creo que acá hay una línea clara que debemos ver, porque estamos dejando fuera, ¿cierto?, a estas víctimas que además fueron minimizadas o que de alguna manera se les quiso bajar el perfil bajo la situación lamentable y grave, porque yo soy mujer, entonces cuando yo escucho esto de verdad me molesta que se le baje la importancia al delito, porque estos son delitos, violaciones, agresiones, intento de femicidio. Necesitamos colocar ahí un cambio importante y esta comisión también tiene que ir por esa línea, porque no son víctimas solo deportistas, en este caso es la pareja y una chica que participa en una actividad y que termina siendo violada por un grupo de jóvenes deportistas. Y yo creo que ahí debe estar el foco también. Gracias, presidente. Y yo quiero ser más precisa aún, porque esos mismos deportistas, esos 8 deportistas, 3 de ellos llegaron a los primeros equipos, estuvieron hasta ahora jugando entonces, ¿cómo? Ahí es donde a uno, vuelvo a decirlo, empieza a entrar la rabia, ¿no? La impotencia, porque son 2 años, 7 meses los que nos demoramos en traer este tema acá. Y la verdad es que las respuestas que están aquí dándome a mí no me dejan conforme. Sé que las entidades que están aquí presentes quieren velar, pero a mí no me deja conforme saber que la señora María Elena, por ejemplo, no se dirigió simplemente por un espacio telemático, fue de manera presencial y no solo a un lugar, fue a todas las entidades y yo lo sé. Acá se registró eso, en una comisión también privada. Tuvimos que revictimizar a la víctima. Se tuvo que revictimizar la víctima para que esto llegara a un espacio de poder, a un espacio, y nosotros después nos dicen que nos metemos con otro digamos, poder del Estado, y no es así.
No es así. Nosotros no nos estamos metiendo con otro poder del Estado porque esto se inicia respecto de la no ejecución del decreto 22, donde yo también legislé para ese decreto. Entonces a mí me parece que si nos vamos a quedar con que esto es solamente un presupuesto que no se entrega, estamos bien mal. Permítame decirlo, pero estamos bien mal, porque el protocolo y el decreto 22, el día que se violó a la víctima de Cobreloa o que pasó este suceso en la casa, ella denunció al Ministerio Público en el mismo día. Y al otro día, si supieron todos los dirigentes, ¿dónde estaba el decreto? ¿Dónde estaba el decreto? Y siguen recibiendo platas públicas, siguen en esa instancia. Yo la verdad es que a mí creo que es necesario que acá vengan las instancias necesarias. Yo creo que usted también me tiene que dar la respuesta respecto a si efectivamente se juntó de manera presencial y cuántas veces también por teléfono, porque yo, de verdad, a mí, a la señora María Elena, más allá de todo lo que puedan decir y todo lo que le han dicho, y a mí también, si no fuera por ella, créame que esto estaría en otro lugar. Y los dirigentes de Cobreloa, nuevamente lo digo, los dirigentes de Cobreloa en este momento yo siento que están siendo absolutamente protegidos. Protegidos. Hay un presidente que tenía en ese momento, después tuvo otro presidente. Entonces, ¿quién va a meter la mano ahí? ¿Quién va a decirnos efectivamente esto sucedió de esta manera si el señor presidente de la NFP o de la Federación de Fútbol no viene ni se presenta? Y a eso yo le pido, ministro, por favor, que me ayude con eso. Yo sé que usted tiene la disposición, usted tiene un hijo que es futbolista, usted fue futbolista y de los mejores y con una actitud tremenda. Yo le pido la colaboración a todas las entidades que están aquí presentes. Y se los digo con la mayor de las pasiones, porque acá son mujeres. Son mujeres. Y yo sé que las chicas del fútbol, las mujeres del fútbol que hoy día están siendo profesionalizadas y hemos trabajado con eso, también tienen una opinión. Y ninguna de ellas es capaz de decirlo por lo que les puede tocar. Y lo mismo con las otras víctimas, porque recuerden que esta es una comisión especial investigadora del deporte en general. Entonces no nos lavemos las manos cuando tenemos responsabilidad. Disculpe el tono. Tiene la palabra. Ahí sí. Muchas gracias, señora presidenta, y por supuesto comparto todo lo que usted menciona. Efectivamente no fue faltar a la verdad, sino que me hacía referencia a la reunión con la asesora del gabinete del Ministerio de la Mujer. Efectivamente también se recibió la señora Saavedra, tanto en reuniones presenciales como también otros funcionarios del ministerio, ya que yo también prescindí de mis funciones un tiempo. Y donde también, ahí lo que menciona también la señora Saavedra en una comisión de deporte donde yo le pregunté también sobre el RUC vía WhatsApp, ya que quedamos en contacto vía telefónico por mi número personal. Claramente también he preguntado si yo podría haber trabajado mejor sobre ese tema. Traté de movilizar todo lo que pude. Aquí yo también abro y confío en que también el ministro y don Hugo también manejan esto, que yo soy como una fiel levantadora de lucha dentro de estas materias en el ministerio. Lo he tratado de llevar bien adelante, siempre se puede obrar mejor. Espero que el día de mañana no vuelva a ocurrir nunca más. También con las compañeras del fútbol, con las colegas de la ANJUF, hemos también levantado este tema, donde también tenemos una mesa por levantar respecto de cómo mejorar el decreto supremo, ya que también nos han llegado varias causas de que efectivamente la NFP no lo han levantado y que no saben quiénes son los responsables, y ahí estamos tratando de levantar todas esas luchas, también homologar la ley Karin frente a la prevención y la sanción de las conductas vulneratorias. Aquí también opinión personal, yo también creo que las sanciones pecuniarias no son suficientes. Efectivamente, porque estamos hablando, como bien dijo la diputada, de violencia hacia las mujeres y violencia de género, que hoy día también está tipificada en el Código del Trabajo, en otros cuerpos legales. También le pongo a disposición como una minuta donde nos reunimos con la señora Saavedra de las acciones que hemos tomado como ministerio, los oficios que tomamos, y reiterar que no fue mi intención faltar la verdad, sino que colaborar de todas formas con esta comisión, y que las conclusiones que ustedes saquen también van a ser súper importantes respecto a la actualización de la normativa acorde a los fenómenos de hoy día. Eso. Muchas gracias. Quiero pedir una prórroga de... ¿Puede ser 15 minutos? Sí, de 15 minutos, por favor. Sí. Diputado Giordano quiere hacer una breve pregunta y le doy la palabra a don Hugo. Y usted también está pidiendo la palabra, sí. Sí, es muy cortita y es en relación además a lo que ya han expuesto mis colegas. Respecto de, no queremos que todo se centre en el caso de Cobreloa, ¿no? Pero a propósito de esta situación donde finalmente aparecen vacíos en la ley que uno pudiese observar, y que creo que es parte de las competencias del Poder Legislativo también hacerse cargo, sí me queda una duda respecto
además qué tan pertinente y efectivo puede ser un decreto cuando tenemos, y hemos ido avanzando a medida que se van conociendo antecedentes de la investigación del caso Cobreloa, de que la propia institución, no solo lo que decía la diputada Santibáñez, la presidenta, respecto de que al día siguiente, y lo decía también don Eduardo Arévalo, todo el mundo sabía que esto es algo que ha ido apareciendo en prensa a partir de varios testimonios, sino que además había una conducta normalizada dentro de la institución deportiva por parte de los cadetes en general, respecto, por ejemplo, de prácticas de sexo grupal. Menores de edad estamos hablando. Entonces, acá a mí me aparece obviamente la intersectorialidad como una cuestión fundamental, lo estuvimos viendo con la ex defensora de la niñez, nos parece que ahí hay una cuestión relevante a abordar, pero la preocupación central en esto tiene que ver con existe una institución que no está jugando ningún rol, independiente que la víctima no sea parte del club, no sea una deportista, no sea una entrenadora, no sea parte de las personas que están específicamente o taxativamente nominadas dentro del marco de acción de la ley. Existe una institución que está permitiendo esto y que estos son los valores deportivos que se entregan. Entonces, ¿cuál es la validez o, digamos, la relevancia que tiene el protocolo, incluso no habiendo sido recogido por la institución a la fecha de la comisión del delito? Sí, básicamente nos enteramos que todavía estas son conductas que se reiteran al interior de la institución. Y yo digo, acá, ¿qué tan cortos nos quedamos cuando no se trata solo de la víctima, sino de una práctica reiterada en el tiempo donde efectivamente puede ocurrir que se genere un escenario delictual a propósito, ¿no?, de que la institución no está tomando absolutamente ninguna medida para prevenir este tipo de conductas en un espacio donde participan menores de edad permanentemente que van circulando y rotando? Entonces, yo pondría el acento también en esa preocupación para también ver cuál es la opinión del IND en esto, porque quizás no es solo el hecho de que le agreguemos que acá la víctima pueda ser una persona externa al club, sino que efectivamente todo el resto de las políticas que adopta la institución vayan en, digamos, correlación con prevenir que este tipo de situaciones ocurran. Y acá yo creo que a la luz del hecho nos quedamos más cortos que solo con esa excepción. Gracias, Presidenta. ¿La posibilidad de responder o don Hugo? ¿Don Hugo? Don Hugo. Por su intermedio, señor Presidente, que un tema yo creo que es súper importante de precisar a propósito también de una intervención de don Eduardo anteriormente. En general, el protocolo está concebido, como se ha señalado al principio, para proteger o establecer un estándar de seguridad a la actividad deportiva nacional. De hecho, ese es el apellido que tiene la norma y, evidentemente, frente a los vacíos están las reglas de interpretación, y las reglas de interpretación pueden entregarle herramientas al intérprete para ampliar el radio de acción o para restringirlo. Por eso que la solución pasa por establecer más claramente cuál es el radio o el ámbito de acción al que se quiere someter y, evidentemente, atendida a la temática, mientras más amplio sea, bienvenido. Y en esa línea nosotros por lo menos estamos reflexionando. Luego, también es importante tener presente que en el caso particular del caso que origina el hecho más relevante que da origen a esta comisión, estamos hablando del deporte profesional. El deporte profesional está agrupado en torno a una organización que hoy día, para su conocimiento, no está inscrita en ningún registro deportivo. La Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que organiza el torneo nacional, no es una organización deportiva que esté sometida a la supervigilancia ni fiscalización ni del Ministerio del Deporte ni del IND. Está sometida a la fiscalización del Departamento de Personas Jurídicas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por lo tanto, el radio de acción se restringe. Luego, y la Federación tampoco. Luego, es importante señalarlo, no hay aporte de recursos públicos para las actividades que desarrollan estas organizaciones deportivas profesionales. Solo reciben una cantidad de recursos que les transfiere el INED por ser objeto de apuesta del Decreto Ley de Pronósticos Deportivos, pero es marginal y son transferencias accidentales que se hacen en función de esas apuestas. Hoy día eso no es, ellos no tienen PDE, PDA o AED, que son los recursos que en materia proporcionalmente muy grande administra el INED y transfiere a las federaciones deportivas afiliadas al COCH. Luego, si uno, teniendo presente aquello, se va a las sanciones, efectivamente, y lo conversamos con el ministro y creemos que es uno de los ámbitos donde efectivamente hay un margen muy amplio de mejora y perfeccionamiento normativa, la única sanción que establece la normativa vigente, que está en la ley 21.197, para las organizaciones deportivas profesionales que no cumplan con el protocolo, es hoy día no acceder a una franquicia tributaria muy específica, de la cual nosotros creemos que además muy pocas veces han hecho uso. Por lo tanto, y este es un tema que nosotros estamos tocando a propósito de esta norma que se va a ver mañana en la Comisión de Deporte, referida al amaño de partido,
Yo creo que hay que avanzar a la responsabilidad penal de las personas jurídicas que son organizaciones deportivas, porque ellas deben tener la obligación de tener modelos de prevención de delito, que es lo que se habla cuando se habla de responsabilidad penal de personas jurídicas. Un modelo de prevención de delito ya no solo referido a los temas patrimoniales, sino que también referido a los temas de integridad e indemnidad sexual, que es la materia que se está tratando acá. ¿Qué pasaría si la sanción fuera la cancelación de la persona jurídica en este tipo de situaciones? Esa es una sanción relevante que implica la responsabilización de todos los actores directivos de una organización, dejar de existir, que él podría ser, incluso más allá de una multa. Pero ese es un tema que nosotros estamos revisando, lo hemos planteado internamente para avanzar en ese sentido y por eso le damos tanta relevancia e importancia a las conclusiones que se saquen acá en esta comisión. Voy a hacer una consulta pequeñita. Dentro de los directorios de los clubes distintos de la sociedad anónima, ¿puede existir una persona que esté formalizada? Por ejemplo, una gerenta general, un gerente general. En general, los empleados, que son los gerentes, no tienen estas restricciones. Las restricciones las tienen los integrantes de los directorios. De los directorios, esa pregunta. Y le agradezco enormemente, le agradezco enormemente porque a veces uno, claro, tiene estos topes entre federación, ANFP, asociación, pero finalmente tienen la libertad absoluta. Don Eduardo Arévalo. Gracias, Presidenta. Bien breve. Dos cosas. La primera, respecto a lo que señaló el director del Instituto Nacional del Deporte, don Israel, en cuanto a que muchas veces nos enfrentamos o se enfrentan a qué medidas de protección poder adoptar en cuanto ocurre un hecho. La ley las tipifica como aquellas medidas de protección que tienden a resguardar la seguridad y la integridad de la víctima. Y el margen es bastante amplio. Por lo tanto, se produce también otro problema que yo lo hice saber en una de las primeras audiencias, en que para nosotros como comité de arbitraje es mucho más provechoso que las denuncias lleguen directamente a través del comité de arbitraje. Porque nosotros ponemos la causa en tabla, revisamos, le damos un plazo al responsable institucional para que inicie la investigación, que el plazo está definido por la ley, que son 48 horas, pero adicionalmente nosotros le damos un plazo de 5 días para que informe que inició la investigación. Curiosamente, el 80% de los responsables institucionales y de las federaciones no cumple con ese plazo, señor ministro. No cumplen. Y nosotros, yo puedo acompañar posteriormente todas las resoluciones donde estamos apercibiendo a los responsables institucionales para que den cumplimiento y nos informen, ¿iniciaron o no la investigación? Porque nos llenamos de llamados telefónicos donde la gente pregunta ¿qué pasa con mi caso? Entonces, la ley, efectivamente, como lo dijo don Hugo, dicta sanciones para aquellas instituciones que no cumplen con la aplicación del protocolo. Pero mi pregunta es, ¿voy a suspender a todas las federaciones, voy a sacar una resolución pidiéndole que no le otorguen fondos públicos? Si aquí es un problema generalizado de que yo creo que la solución, señora Presidenta, y lo conversé con el señor Ministro, es capacitar hasta el cansancio, de modo que ellos sepan y hagan las cosas por convicción, no por el temor a que sean sancionados, por convicción. Esta es una cuestión vocacional, por lo menos yo lo miro así, Presidenta. Muchas gracias. Le doy la palabra al ministro y luego a don Israel Castro. Gracias, Presidenta. Mire, en realidad muy breve, me sumo absolutamente a lo que señala don Eduardo en términos de la capacitación. Creo que la educación es uno de los mejores mecanismos. Sin perjuicio de ello, también creo que siempre es muy relevante seguir reconociendo la importancia, la gravedad de hechos que no pueden repetirse, muy especialmente cuando tenemos menores de edad, especialmente. Y creo que en esto, todos estos procesos hay que encadenarlos de la forma más adecuada. Por un lado la capacitación, por otro lado que efectivamente las sanciones sean de un peso que efectivamente nos haga ponernos en una situación más robusta, ¿no? más exigente. Y yo creo que efectivamente también en ciertos espacios existe esta disparidad porque la sanción a recursos públicos hay organizaciones que no lo utilizan. Entonces eso genera una disparidad evidente. Y creo que eso también, tratándose del espacio deportivo, tratándose de menores de edad, tratándose de espacios de formación, creo que hay que tratar de generar una regulación para todos. Muchas gracias, ministro. Tiene la palabra don Israel Castro del INE. Mira, yo, por ejemplo, he hablado de sanciones pecuniarias y a mi juicio no hay ningún tipo de sanción pecuniaria porque lo que hay es una imposibilidad de acceder a, no es que alguien reciba una sanción que le afecte
el bolsillo o las arcas de la organización deportiva. Entonces, no hay una sanción propiamente tal. Nosotros no le transferimos a nadie que no tenga el protocolo, también para eso ser bien claro. Incluso aunque sean recursos de la experto ahora, Expo Yagol, tampoco eso se genera. Fíjense que ahí el ministro también y Hugo hacían, yo creo que una observación muy atingente, que es la siguiente. No puede basarse la ley o el protocolo solo en el responsable institucional. Porque si cargamos a esa persona de todo el peso de aplicar el protocolo, lo más probable es que no lo pueda lograr y finalmente, más que la convicción o capacitarlo, yo creo que muchos de ellos han sido capacitados, por lo menos la estadística que tenemos nosotros, 82 fueron capacitados, sino que tiene que ver con cómo hacemos que la organización deportiva siente que esta es su obligación, porque es fácil desprenderse y decir, no, esto es quizá responsabilidad del coordinador o del responsable institucional, y la organización de cierta forma se desprende o deslinda su responsabilidad. Entonces, sanciones que vayan a la organización deportiva y no a la persona que receptora las denuncias, yo creo que también van en la vía correcta de que esto finalmente sea una materia que no sea de unos pocos, sino que sea de todas las organizaciones deportivas, porque esa es la única manera de hacer valer y asegurar que a lo menos estas situaciones sean detectadas y sancionadas oportunamente. Eso por mi parte, Presidenta. Le agradezco enormemente la participación a todos. Si algún diputado quiere hacer alguna... ¿Usted tampoco? Ya, yo quisiera agradecerle la presencia a todos y especialmente a don Hugo, lo voy a estar molestando todo el tiempo para las preguntas que me van quedando. No tenemos quórum como para pedir una comisión secreta para la próxima semana, ¿vale? Pero yo lo podría hacer a través de nuestro chat donde estamos organizados, porque yo quisiera que invitáramos al Ministerio Público. El Ministerio Público, porque es fundamental el por qué esta causa no se siguió, ni siquiera de oficio, por qué no se escuchó a la víctima, y eso afecta a todo. Si esto se sabía el otro día y no se aplica el decreto, es todo un tema que al final es para qué estamos legislando en beneficio de los deportistas y de las deportistas o de aquellas víctimas que se vean involucradas con el deporte. Le quiero agradecer a cada uno de ustedes, don Eduardo, también a usted especialmente, porque hay un documento que yo invito a los diputados a revisar, aquí están, lamentablemente no pueden ser enviados, simplemente acá está el rol, el expediente, y yo propongo que no sea la próxima sesión, sino que la que viene, si es que nos dice el Ministerio Público, la hacemos secreta. Pero de no ser así, yo quiero invitar a esta comisión a la señora María Elena y ahí vamos decidiendo quiénes más podrían estar, porque efectivamente, si invitamos a por ejemplo, al presidente y al expresidente de Cobreloa, es posible que no vengan. O sea, para estar perdiendo el tiempo esperando gente, pero que se repita. Entonces, la invitación para la NFP y ver la posibilidad de que veamos con el Ministerio Público y la Seremi de Deporte del Norte, que se hizo cargo de esta situación. ¿Le parece? De la mujer, perdón. Seremi de la Mujer de Antofagasta, ¿verdad? De Calama, de Antofagasta, creo. Lo vemos bien, pero esa es la Seremi. Entonces, sería el Ministerio Público y tocamos la campana para tomar... De diputado Giordano, dígame. No tenemos el quórum para ese acuerdo, ¿verdad? Para la comisión secreta no. Ya, pero en todo caso aprovechar que cuando sea esa instancia, que la conversemos por WhatsApp, es importante que además esté gente de la PDI acá, porque parte también de la denuncia tiene que ver con... en ese momento, claro. La supuesta inhibición por parte de quienes le tomaron la denuncia a la víctima, entonces ahí probablemente la PDI va a requerir el mismo tipo de resguardo de la sesión, así que sería... Entonces, sumamos a la PDI. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Yo lo que también quería decir es que estén atentos al chat y exigimos la participación, ojalá, de todos, porque aquí vamos a tener que tener comisiones secretas. ¿Ah? Sí, yo lo sé. Le agradezco, diputada, le agradezco a todos por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Con mucha tristeza me voy.